Continuamos entonces donde lo dejamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos un estudio consecutivo, un estudio expositivo de la carta de Santiago. Ya vimos que el autor es Santiago, el hermano del Señor. Esta carta fue el primer texto del Nuevo Testamento en escribirse, aproximadamente para el año 45. Tenga presente que el Señor murió en el año 39, en el año 29. Entonces se escribió bastante pronto para una comunidad, para una audiencia de judíos cristianos, de judíos creyentes, no para gentiles, o sea, para los judíos como el resto del Nuevo Testamento, y que tiene como propósito el mostrar los rasgos o cómo luce una fe verdadera, cómo luce una fe que es salvadora, una fe sana. Por eso el título de nuestra serie es de la confesión a la acción. No basta simplemente con que confesemos la verdad, con que nos digamos seguidores de Cristo, con que creamos las verdades fundamentales de la Escritura. No basta, no es suficiente. Si no lo vivimos, no lo creemos. Eso es lo importante. Queremos saber de verdad si nosotros somos verdaderos creyentes, si nuestra fe es una fe verdadera, si en verdad creemos aquello que decimos creer. Entonces debemos mirar nuestra conducta, porque nosotros vivimos según pensamos. Dice Proverbios: como el hombre es en su corazón, así es. Como nosotros somos, según nosotros pensamos, así vamos a vivir. Si nuestra conducta es una conducta caracterizada por la desconfianza, por la desobediencia, por la incredulidad, por la ansiedad, por la impaciencia, no es un carácter maduro. La Escritura nos llama, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, a examinarnos si estamos en la fe, a probarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que nos ayuda Santiago. Santiago es un pastor que está enseñando, que les está mostrando, que les está exhortando a su audiencia a vivir como es digno de un verdadero creyente. Le muestra cómo luce una verdadera fe. Dos propósitos con esto: para aquellos que son verdaderos creyentes y están perseverando, para que Satanás no los engañe y puedan tener la confianza y la seguridad de que están en el camino correcto. Y al contrario también, si hubiere algún incrédulo, alguien que se engaña a sí mismo, pueda ser confrontado y pueda arrepentirse de sus pecados. Vimos en la clase pasada también, el domingo pasado en la tarde, lo que llamamos la prueba de la perseverancia. Esa es la primera prueba, la primera evidencia, el primer rasgo que Santiago nos presenta de una fe verdadera, de una fe sana, de una fe madura. La fe verdadera va a perseverar, va a resistir en medio de la prueba. Santiago nos da 3 resultados o 4 resultados, evidencias de una fe madura, de una fe sana, de una fe verdadera. Dijimos la perseverancia, versículo 2 al 4, la sabiduría, versículo 5 al 8, y la humildad. Todo esto con gozo. Santiago nos llama a tener por sumo gozo cuando nos veamos en medio de diversas
pruebas. Entonces la perseverancia, la sabiduría y la humildad son los rasgos, como habíamos expuesto en la clase anterior, son las caras, los cortes del diamante de la fe que se forja, que se crea, que se fortalece bajo presión, bajo la prueba. Así en la clase de hoy vamos a estar viendo la segunda evidencia. Cómo se comporta, cómo reacciona, cómo debe responder la fe verdadera frente a una clase particular de pruebas que es la tentación. Hay una clase particular de prueba que es la tentación. La tentación es también una presión, pero en lugar de presionarnos desde afuera, nos presiona desde dentro. Y la fe verdadera va a tener una forma clara de reaccionar frente a la tentación, y Santiago nos lo expone de una manera que podíamos llamar como la anatomía de la tentación. Nos dice cómo va a funcionar, cómo se va a comportar la tentación para que nosotros sepamos cómo reaccionar frente a ella, cómo ponerle un alto antes de que logre dominarnos. Por eso les invito, Santiago capítulo 1, versículo 12, vamos a estarlo leyendo hasta el versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, vamos a explicar ahora esta palabra, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que llegásemos a ser o fuésemos primicias de sus criaturas. Vamos a ver. Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por estar en esta hora delante de ti. Te rogamos, Señor, que seas tú quitando de nuestra mente, oh Dios del cielo, toda distracción, todo aquello que pueda apartar nuestros pensamientos de tu palabra, y tú abras nuestro entendimiento, Señor, y por medio de tu palabra instruyas a tu pueblo, Señor, para estar alerta frente a las tentaciones. Fortalece, oh Dios de la gloria, nuestra fe. Concédenos tu gracia para la gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Versículo 12, tenemos lo que podemos llamar una conexión. Recordemos, hermanos, la audiencia de esta carta leyó la carta en una tarde. Son 5 capítulos. Espero ustedes hayan hecho lo mismo en la semana, porque es una carta que se lee fácil. No se estudiaba, no tenían que esperar un domingo a otro como nosotros ahora para exponerla. De manera que el versículo 12 está íntimamente relacionado con la porción anterior. Santiago me había hablado del valor de la perseverancia. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en medio de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir perseverancia, va a producir soportar. Por eso es que dice en versículo 12: bienaventurado el varón que soporta la prueba, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido
Ahí está nuestra palabra que en el versículo 12 se traduce como paciencia. Cuando hayas soportado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Bienaventurado, esta palabra ya la conocemos. Recientemente estudiamos el tema de las bienaventuranzas. El bienaventurado es aquella persona que ha sido objeto de la bendición de Dios. ¿Cómo yo sé que alguien, o cómo puedo saber si yo he sido objeto de la bendición de Dios? ¿Cómo reaccionas ante las tentaciones? ¿Cedes sin ninguna preocupación, sin nada de lucha, o la soportas? Bienaventurado el varón que soporta. Bienaventurado aquel varón que resiste. ¿Qué significa eso? Que la bienaventuranza, que viene incluida la bendición, está incluida, hermanos, la capacidad para resistir. Es un engaño del diablo y de la carne, en que la tentación es irresistible. No me pude resistir. No, si eres cristiano sí puedes. Descansando en Dios. Nunca en tus propias fuerzas, descansando en Dios. Pero en esta bienaventuranza viene incluido el hecho de soportar. Es dichoso, es feliz, ha sido bendecido por Dios el que soporta. Dios le da a sus hijos la capacidad para soportar, y el resultado de perseverar en medio de la prueba, de no ceder ante las presiones internas de nuestra carne, de nuestro corazón, es ese estado de bienaventuranza o gozo. Dice el verso 2, y acá lo dice el verso 12, porque cuando haya resistido la prueba, ¿cuál será el resultado final? Dice, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Aquí hay algo importante. ¿Cuándo vamos a recibir la corona de vida? Ese es el primer fruto. ¿Cuál? Cuando estemos en la presencia de Dios. Amén, lo cantábamos ahorita. Cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? ¿Cuándo se van a acabar las pruebas? Hasta que nos vayamos de este mundo. Cuando estemos en la gloria. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. ¿Usted sabe qué es esa canción? En la mansión donde Cristo está, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor que me quebrante el corazón. ¿Qué significa eso? Que mientras no estemos allá, vamos a estar en medio de pruebas, en medio de tribulaciones, en medio de dolores y padecimientos. Y el Señor nos dice, bienaventurados si soportas. Yo te he dado todo lo que tú necesitas para soportar, para sobrellevar, para resistir, para vencer. A lo largo de esta vida vas a padecer tribulaciones, vas a padecer aflicciones. Confía. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dijo Jesús. El que persevere hasta el fin. No que nos ganamos la salvación por la perseverancia. No, la perseverancia es evidencia de que hemos sido salvados. Ese es el testimonio. La fe verdadera resiste las presiones así externas por medio de las pruebas así internas a través de las tentaciones. Cuando haya resistido, recibirá la corona de vida. Ahora, aquí hay algo importante en el contexto. Para Santiago, una corona, una guirnalda, la palabra allí traducida, está hablando de esa corona de laurel que se le daba a los jugadores romanos que vencían en alguna prueba, en algún deporte. ¿Saben de las Olimpiadas, no? Pues las Olimpiadas que se celebraban en el Imperio Romano, se le daba al vencedor una corona de laurel o de olivo que simboliza la victoria. Amén. Acá no está hablando necesariamente de que se nos va a poner en la cabeza una corona literal. Digo necesariamente. Puede que pase.
Pero no es esa la idea del texto, de que se nos dé una corona literal. Vamos a recibir una recompensa. La corona de vida es la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Es lo que Jesús le dice a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis. Amén. Oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no tendrá parte en la muerte segunda. El que venciere, ese es el testimonio a lo largo de toda la carta a las 7 iglesias en Apocalipsis. El que venciere obtendrá eso. Amén. Que Dios ha prometido a quienes. Versículo 12. No saquen sus ojos del texto, no me miren a mí. Acá no hay nada atractivo, miren el texto. Dios ha prometido la corona de vida a quienes. Los que le aman. A los que le aman. Los que aman a Dios. ¿Y por qué aman a Dios? Pregunta. ¿Por qué aman a Dios? ¿Qué dice Juan? Primero de Juan. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que ¿qué? Él nos amó primero. Él nos amó a nosotros primero. Dios le ha prometido la corona de vida a los que le aman. ¿Cómo se va a manifestar que nosotros amamos a Dios? ¿Cómo se va a evidenciar nuestro amor por Dios? Fácil, vamos a resistir las tentaciones. Nuestro amor por Dios va a estar primero, o debe estar primero, que nuestro amor por aquello que nos cause o por aquello que nos tiente. ¿Cómo funciona la tentación? La tentación se trata de amores. La tentación se trata de lealtades. En el momento en que somos tentados, en nuestro corazón se va a establecer una lucha entre dos amores. ¿Cuál va a vencer? ¿Cuál va a prevalecer? ¿Si el amor a Dios o el amor a todo lo demás que resulta ser una tentación para nosotros? ¿Y qué es una tentación? Bueno, la tentación es ese deseo de buscar satisfacción o aquello, mejor dicho, la tentación es el deseo o la idea de que podemos obtener aquello que Dios nos da de la forma en que Dios no lo permite, de una forma en que Dios prohíbe. Eso es tentación. Cuando nosotros pensamos en tentación, lo primero que nos viene a la mente es la tentación sexual. ¿Es mala las relaciones sexuales? No. Lo malo es hacerlo en la manera, en las circunstancias en que Dios no lo ha permitido. Pero Dios fue el que lo creó. Es Dios el que lo ha establecido. Cualquier cosa nos puede resultar en una tentación si nosotros amamos más a ese objeto al punto de no importarnos, de ignorar a Dios. Podemos tener tentaciones por el dinero. Niñas pueden tener tentaciones por fijarse en un examen. Pueden tener tentaciones cuando sus papás o sus mamás le dicen que hagan algo y ustedes quieren descansar, quieren dormir. Pueden tener tentación a desobedecer, a no escuchar. ¿Cierto? Eso es una tentación. Es aquel deseo de desobedecer lo que Dios ha ordenado. Es aquel deseo de pasar por alto la voluntad de Dios para establecer la mía propia. La tentación nace de un deseo. No viene de afuera. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga
que es tentado de parte de Dios. Había muchos en la audiencia de Santiago que estaban diciendo que sus tentaciones venían de Dios. Se estaban justificando. Y estos eran cristianos. Eran cristianos también. La justificación lo aprendimos muy bien de nuestro papá, de Adán. Cuando la serpiente convence a Eva de comer del fruto prohibido y Adán come sin ser engañado, se come voluntariamente, lo que vino después de la caída fue inmediatamente la justificación del pecado. Cuando Dios confronta a Adán y le dice: comiste del fruto que yo te mandé no comer, Dios no se lo había mandado a Eva, se lo dijo a él. Adán dijo: mira, Señor, yo no tuve la culpa. Si vamos a señalar culpables, en primer lugar la culpable es ella. Pero si somos sinceros, el culpable eres tú. La misma actitud: no, yo soy tentado por Dios. Yo no tengo culpa ninguna, fue Dios que lo puso en el camino. ¿Tú te robaste eso? No, yo me lo robé. No, eso estaba ahí. Yo no sé de quién era, yo lo vi sin dueño. Niña, ¿de dónde tú sacaste ese juguete? Del camino. No había dueño ni nada, Dios lo puso ahí. Yo no fui ese. Adán le dijo: el culpable eres tú. ¿Quién te mandó a darme esa mujer? Esa es la mujer que tú me diste. Yo no te la pedí. Eso fue lo que pasó. Cuando alguno es tentado, no diga: soy tentado de parte de Dios. Ese es Dios el que puso esta tentación en mi camino. El error más grande que podemos cometer es intentar justificarnos. Aarón le dijo lo mismo a Moisés en la escena del becerro. Moisés confronta a Aarón y le dice: ¿pero qué es lo que has hecho? Construyendo un ídolo. Y dice Aarón: no, para un momento. La culpa es del pueblo, que tú sabes que de duro corazón yo nada más agarré oro, lo tiré al fuego y apareció el becerro. No le hice nada. A ellos no le di un martillazo. La justificación, amados hermanos, trata de rebajar la culpa. Nosotros tratamos de apagar nuestra conciencia, porque Dios puso un sistema en nosotros que es la conciencia. La conciencia del hombre es un juez que dice Pablo, nos va a justificar, nos va a defender, nos va a condenar. La conciencia solamente tiene dos palabras: bien o mal. Y cuando nosotros tenemos un deseo en nuestro corazón de hacer el mal, nuestra mente es cautivada por ese deseo. Empezamos entonces a justificar para adormecer nuestra conciencia. Empezamos a maquinar de qué manera nosotros podemos hacer para satisfacer nuestro deseo y a la vez no tener el cargo de conciencia. ¿Qué forma yo lo puedo? Mira, pero si yo lo hago pensándolo bien, si lo hago de esta manera, si lo hago aquí sin que nadie vea, yo no puedo hacerlo en público, donde todo el mundo me ve, me voy a sentir culpable. Si lo hago de esta forma, no va a parecer tan mal. Tengo muy buenas razones para justificar por qué mentí, por qué alteré mi contrato. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, dice Santiago. Dios es tan ajeno al mal que Él no puede. Hay cosas que Dios no puede hacer. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede ser tentado por el mal. Y tampoco puede tentar. Dios no puede producir en nosotros un deseo pecaminoso por algo. No puede hacer eso. Los deseos pecaminosos, dice el texto, versículo 14, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia pasión es atraído y seducido.
No, es que tú sabes por qué yo me robé ese de que no me lo robé. Va en primer lugar. Yo lo tomé, pero tú sabes por qué lo tomé, pero no tenía, perdí mi trabajo y no tenía que llevarle a mi familia. Entonces, si Dios en su soberanía me quitó el trabajo, entonces la culpa es de Él. Yo no robé, yo lo tomé para alimentar a mi hogar, para poner un plato de la mesa. Y podemos decir, wow, tiene sentido. No, ya dijimos la clase pasada, Dios no necesita trucos para operar. Cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido, de su propio deseo. Déjame decirte, todos nosotros tenemos en nuestro corazón un deseo particular. Hay personas, hay creyentes a los que tú los puedes dejar a custodia de $1 millón y después de que están muriendo de hambre, no agarran uno. El dinero no es su pasión. La gangaria, las cosas caras no es su pasión. No hay tentación ahí. Sin embargo, no le pongas una mujer atractiva delante, porque va a ceder o va a ser tentado. El diablo sabe, amados hermanos, de cada uno de nosotros cuál es nuestra tentación, cuál ficha jugar con cada uno. Ya sea desobedecer a nuestros padres, ya sea fijarnos en un examen, ya sea robarle o tomar de la cartera de nuestro marido para pintarnos las uñas o el pelo. El diablo sabe cuál es nuestra tentación. Ya sea la envidia en algún momento, el ver a un hermano con éxito y sentir dolor en nuestro corazón porque deberíamos estar en ese lugar. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Dios no pone la tentación, Dios no produce el pecado en nuestro corazón. Eso es cosa de nuestro deseo. De hecho, viste que tampoco es culpa del diablo. Satanás no aparece en esa porción. No, es que el diablo es. El diablo me tentó. Yo no fui, fue culpa del diablo. No. Santiago no habla del diablo, dice de tu propia pasión. Cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Satanás no nos puede inducir a pecar. Satanás no nos puede inducir a pecar. Dios nos pone la prueba, porque Dios sí nos pone la prueba, para fortalecer nuestra fe. Satanás puede convertir esa prueba en una tentación para que nuestra fe mengue, para que nos apartemos de Dios. Pero al final el gran enemigo está en ti y en mí. No es el diablo, son nuestras pasiones. Cuando nosotros tenemos una pasión en nosotros y aparece la circunstancia apropiada, la circunstancia oportuna, nosotros empezamos en nuestra mente a elucubrar, a pensar cómo puedo satisfacer este deseo, qué puedo hacer para consumarlo, para llevarlo a cabo. Y ahí entonces el pecado ha tomado el control de nuestra mente. La batalla se libra en la mente. Yo no puedo evitar o no puedo eliminar la pasión que está en mí. No, pero yo puedo luchar contra ella cuando se manifieste. Yo no puedo evitar que ciertos pensamientos vengan a mi mente. Yo no puedo evitar que mis sentidos perciban ciertas cosas, porque la emoción entra por los sentidos. Entra por los ojos,
entra por las manos, por el olfato. Si yo tengo problemas con la diabetes y huelo un dulce rico, es una tentación querer comerse, pero me va a hacer daño en la salud. Mis sentidos están involucrados, pero es mi mente la que termina decidiendo si sí o si no, y termina moviendo mi voluntad para satisfacer ese deseo. Es en la mente donde nosotros tenemos la oportunidad de poner un alto a la tentación. Es ahí donde se libra la batalla, es con la mente. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propia pasión es atraído y seducido, cuando la pasión me ha convencido en mi mente de que yo seré más feliz cuando haya satisfecho ese deseo. Eso es lo que hace la pasión. Tú no sabes lo que te estás perdiendo. No seas bobo, eso lo hace todo el mundo. ¿Nunca te ha pasado eso? No seas tan legalista, Una vez al año no hace daño. No es ninguna. No pasa nada con que lo hagas. Todo el mundo, ¿tú crees que no lo hace? Que tu pastor que justo estaba hablando de eso y no lo hace. No hay ningún problema. Eso fue lo que le dijo Satanás a Eva. ¿Qué le dijo Satanás? No moriréis. Tú ese caso de Dios. Yo le digo de broma. No moriréis, sino que Dios sabe que ustedes van a ser como Dios. Dios te quiere privar de algo importante. Te estás perdiendo de lo más grande. ¿Nunca te ha pasado que siempre la expectativa te genera más emoción que la realidad? Que tú vas a ir a un lugar de vacaciones, a la playa, a un campo o algo, y de simplemente imaginártelo, tú estás emocionado, tú estás deseoso que llegue el día. Niños cuando quieren ir a la playa están ansiosos porque llegue, pero ya cuando llega es como que ya pasó, no era tan grande. La expectativa es mayor que la realidad. La realidad no me satisface tanto como el deseo, como la idea. Así funciona el pecado. En nuestra mente se muestra que yo me estoy perdiendo algo importante si yo no satisfago este deseo, que me va a producir mucho placer. Sin embargo, el pecado es un veneno amargo para el corazón y tiene consecuencias amargas. Al final, nuestro deseo no queda totalmente satisfecho, quedamos en una profunda frustración a causa de la desobediencia. El pecado es un veneno. Adán y Eva, dice que Eva miró la fruta, era codiciable, era agradable a los ojos, pero en cuanto comió, en lugar de sentir placer, lo primero que sintió fue vergüenza. Lo que sintió fue vergüenza. Al ser abiertos sus ojos, eso es lo que provoca el pecado, sensación de culpa. Nuestra conciencia nos atormenta entonces. Esa es la estrategia del diablo, esa es la estrategia del pecado que mora en nosotros. En primer lugar nos seduce, como les decía, eso lo hace cualquiera, no te preocupes, no volverá a pasar, solamente una vez. Una mordidita. Chiquitita, ni tienes que comértela toda, una mordidita. Pero al final, cuando lo hace, Satanás viene del otro lado y te dice: eres una vergüenza. Eres la peor clase de persona. Y tú te llamas cristiano. Eres el ser más pecador y más horrible. Tú no tienes perdón. El pecado, la pasión comienza a producir estos deseos y nos hace huir de Dios en lugar de volver a Él arrepentido. Eso es lo que hacen nuestras pasiones. Eso es lo que provoca el pecado, endurece nuestro corazón. Nosotros pensamos: voy, peco, 5 minutos, vuelvo a Dios y nadie se entera, no pasa nada. No sucede así.
Dios no me va a perdonar. Ese es el primer pensamiento. Y es mentira. Si somos hijos de Dios, nuestras culpas fueron pagadas en Cristo, pero nuestro corazón ya ha sido contaminado por el pecado. Nuestro corazón ya ha sido endurecido, ya ha sido afectado. Por eso debemos detener el pecado en nuestra mente antes de que se convierta en una acción. Por eso es que debemos perseverar en medio de la prueba, en medio de la tentación debemos resistir. La tentación es una presión desde adentro que nosotros sentimos en nuestro corazón. Solamente la convicción, solamente la idea firme de que es bienaventurado el que resiste, de que Dios me ha dado todo el poder para vencerla, de que el amor que Dios ha puesto por mí, en mí, y que yo debo sentir hacia Él, debe ser más grande que el amor o el deseo por la tentación en ese momento. Es lo único que me va a dar la victoria. Amén. Es lo único. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después que mi deseo se ha logrado apoderar de mi mente, después que ya yo tengo la voluntad para satisfacerlo, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Me vieron? La concupiscencia, el deseo, la predisposición no es en sí mismo el pecado. El pecado es su concepción. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella su corazón. El que la mira no es el que mire a una mujer. Mirar no tiene ningún problema. Si no viéramos, de hecho, las estoy mirando a todas. El problema no es mirar con codicia, es mirar con deseo, es mirar con lujuria. Ahí está el pecado. Porque lo único que falta entonces es la circunstancia para que nuestra voluntad se motorice para satisfacerlo. Eso es lo único. Ahí está el pecado. Así fue la caída de David. David primero vio a Betsabé, la codició en su corazón y procuró satisfacer ese deseo, y entonces cometió adulterio. ¿Y qué pasó? ¿Se quedó ahí? No, su pecado engendró más pecado porque la culpa no lo dejaba. Terminó emborrachando y matando al marido, a Urías. Y el pecado termina engendrando más pecado porque el hijo mayor violó a una de sus hermanas. Un hermano terminó matando a otro hermano y uno de sus hijos se rebeló contra él. Y el producto de ese adulterio murió. El pecado engendra pecado. El pecado, alguien decía, te va a llevar siempre al lugar que tú menos esperabas. Cuando nos endurece, la siguiente caída va a ser mayor. Es muy difícil vencer a un pecado que ya ha sido o que ya ha provocado una caída anterior. Por eso lo mejor es perseverar. Por eso lo mejor es no ceder. El pecado siendo consumado da luz la muerte. Eva pecó y murió espiritualmente y después físicamente. David pecó y murió un montón de gente después. El pecado da a luz la muerte, es parte de nuestra naturaleza caída, evidencia nuestra naturaleza caída. Las pasiones, dice Pedro, batallan contra el alma. Por eso es que Pedro nos llama a luchar contra esas pasiones, porque terminan haciéndonos daño. Amados hermanos míos, verso 16. Con esto concluimos. ¿Vieron? La audiencia es cristiana. Los creyentes también son tentados. Los creyentes también pueden caer. Sin embargo, solo los creyentes tienen el poder para vencer una tentación.
para resistir y para convertir esa tentación en un instrumento de bendición, en un instrumento de crecimiento espiritual. Cuando nosotros resistimos la tentación, nuestra fe es probada y salimos victoriosos. Cuando soportamos, cuando vencemos la tentación. Hermanos, amados hermanos míos, no se equivoquen, no yerren, no erréis. Toda buena dádiva de Dios no vienen las tentaciones, de Dios no viene el deseo pecaminoso, ese viene de tu corazón. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Quieres ver si algo viene de Dios? Todo lo que es bueno viene de Dios. Todo lo bueno. La sabiduría verdadera viene de Dios. La perseverancia viene de Dios. La fe viene de Dios. El arrepentimiento viene de Dios. El Espíritu Santo y su fruto viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto, todo don completo, todo aquello que lleva a la perfección desciende de lo alto. Hay una enorme diferencia entre lo que es natural de nosotros, la tentación, la sabiduría diabólica, la fe de los demonios, las cosas terrenales y pecaminosas, y aquello que viene de lo alto. Todas las virtudes verdaderas vienen de lo alto. Descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación, el cual no cambia. Dios no cambia. Por eso el Dios que un día nos salvó, el Dios que proveyó, el Dios de la audiencia de Santiago, que eran judíos que se conocían todo el Antiguo Testamento y que Santiago los manda a vivir. En el Nuevo Testamento estaba escrito. Santiago los manda a vivir a la altura de esa fe que tenían. Es el mismo Dios que provee y que tiene el poder para ayudarte a ti y a mí a resistir la tentación, a vencer la tentación y a que nuestra fe salga fortalecida. Dios no quiere nuestras caídas. Dios no desea nuestro sufrimiento, no pone en nuestro corazón, de hecho no nos da una carga mayor que la que podamos soportar. En Él no hay variación. Él, de su voluntad, fíjate así, soberanamente, con su poder, nos hizo nacer de nuevo. Esa es la idea. Nos regeneró a través de la palabra de verdad para que seamos entonces primicias de sus criaturas. Amén. Sí es cierto que en nuestro corazón continúan habiendo pasiones pecaminosas, pero también es cierto que nosotros somos una nueva criatura por el poder de Dios, por medio de la palabra. Y esa misma palabra que un día nos hizo nacer, que Dios empleó para regenerarnos, para salvarnos soberanamente por su voluntad, es la misma palabra en la cual nosotros tenemos todas las herramientas para poder vencer la tentación y para poder crecer a la imagen de Cristo. Guarda tu mente sobre todas las cosas. Transforma tu mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Por medio de la palabra, no te conformes a este mundo. Antes, déjense transformar a través de la renovación de vuestra mente. Por medio de la palabra, para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, aquello que es agradable y perfecto. Haciendo eso, no vamos a caer jamás. Perseverando en lo que Dios le agrada, confiando únicamente en su poder, purificando
nuestra mente de la enseñanza pecaminosa de este mundo, de la corriente de este mundo, no pereceremos jamás. En nosotros tenemos el poder no por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios, ahora que somos nuevas criaturas, que su Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos ha dado el poder, amados hermanos, para poder vencer la tentación y para ser verdaderamente bienaventurados. El Señor les bendiga.